Hola chicos, en este tema vamos a hablar sobre la fecundación y el desarrollo embrionario. Ya conocimos pues un poquito más a fondo lo que es el aparato reproductor masculino y femenino y la forma pues en la que trabajan cada uno de ellos. Entonces ahora vamos a hablar de lo que ya es el momento de la fecundación, ¿no? Cuando ya se lleva a cabo la unión de las dos células sexuales, que es el óvulo y el espermatozoide. Bueno, aquí pues ustedes pueden observar en su lámina y en su diapositiva pues lo que es un óvulo y un espermatozoide. Si ustedes ven cada uno de ellos en alguna parte en la parte del centro tienen un núcleo. Ese núcleo pues es la parte principal y primordial de todo lo que es esas células. El espermatozoide en sí, su núcleo es el único que entra dentro del núcleo que tiene el óvulo, y es ahí cuando ya se puede hablar de una fecundación y pues ya empieza el crecimiento del bebé. La vida humana comienza en el momento exacto de la unión del óvulo y el espermatozoide, que se lleva a cabo en la trompa de Falopio. Cada gameto lleva en sí la misma capacidad intrínseca de la vida, y al ser que nacerá estará dotado de una mezcla singular de información genética que no se volverá a repetir en ningún otro ser. Por esta razón, cada ser humano es único e irreemplazable. Es un participante del ininterrumpido proceso de vivir. Lo que es la fecundación, chicos, es algo muy interesante, algo pues muy importante. Por el hecho de que nosotros, a medida que vamos creciendo y cuando nosotros ya entramos a una vida reproductiva, pues tenemos la gracia de poder hacer o tener los hijos que en algún momento dado pues cada uno destine tener, con la persona que ustedes también quieran y la forma y el momento indicado, ¿ok? Que eso es hablar de salud sexual, que es lo que ya habíamos tratado desde un principio. Cada persona, al momento de unir su ADN con alguien más, pues obviamente su hijo va a ser una mezcla en sí de ADN o de una mezcla genética entre ambas personas. Es por eso que los hijos a veces se parecen a mamá, a veces se parecen a papá, o a veces no se parecen a ninguno de los dos. Pero sépanse que el tener hijos no quiere decir que se tiene que parecer en sí a alguien en particular. El tener un hijo, como lo menciona aquí, dice que es una mezcla de información genética, más no pues son las mamás copiadoras, tampoco para que pues salgan los hijos parecidos, ¿no? A mamá o a papá. Aquí en esta imagen que ustedes aprecian es lo que también mencionaba el párrafo anterior, que la fecundación se lleva a cabo en la trompa de Falopio, y es en esta parte de aquí. Aquí es donde se lleva a cabo la ovulación, cuando se madura el óvulo, se madura el óvulo, sale de aquí y va ya solamente el óvulo con su núcleo, va recorriendo y cuando llega aquí a esta parte es cuando, si se tiene una relación sexual sin protección, pues entran los espermas, nadan y encuentran el óvulo, el cual pues pueden llegar a fecundar. Obviamente un esperma es para un óvulo, no quiere decir que pues tenga que ser más, ¿no? Con un solo esperma que entre al óvulo, con eso queda completamente fecundado. Entonces, eso es lo primordial. Obviamente cuando entran más de un esperma es cuando se tienen embarazos gemelares o con números diferentes de gestaciones. Por eso con mujeres que tienen embarazos de 2 niños, 3 niños, 4 niños, incluso hasta 5. Y bueno, aquí hay como una pequeña representación, ¿no? De todo lo que se lleva a cabo. Ahí ya se fecundó el óvulo y el óvulo va ya haciéndose múltiples divisiones hasta que llega el útero
al endometrio y se implanta. Ahí donde él se implante o se pegue, por decirlo así, hablando en otras palabras, es ahí donde se va a llevar a cabo pues la presencia de la placenta, y pues en algún momento dado va a empezar a crecer ahí el bebé. ¿Ok? Después de la fecundación, el cigoto sigue su camino por las trompas de falopio, mientras suceden una serie de divisiones que se le llama proceso de segmentación. Durante este trayecto se produce la división del cigoto, porque ahorita no se llama feto, se le conoce como cigoto. Entonces dice que empieza una división, empieza a dividirse la unión de lo que es el óvulo con el esperma en 2, en 4, en 8 partes hasta llegar a 16. De esta manera se forma una estructura sólida que se le conoce como mórula, porque pues tiene como el aspecto de una mora. Más o menos esa división en lo que se fecunda el óvulo y empieza esa división se hace en 4 y 6 días aproximadamente, en el que el óvulo se fecunda y empieza esa división y llega hasta el útero para implantarse. ¿Ok? Entonces más o menos en ese tiempo es el tiempo de implantación. Si en algún momento dado pues tuviste una relación sexual y que tengas probabilidad de que quedes embarazada. Y bueno, aquí les muestro una imagen del proceso de segmentación o el proceso de división que hace el óvulo, que ya no se llama óvulo, sino se llama cigoto. ¿Ok? Entonces, acá supongamos que está el óvulo y el esperma. Cuando estos se unen, inmediatamente empieza ese óvulo a dividirse en 2, en 4, en 8 y en 16 partes. A esto es lo que se le conoce como mórula, porque tiene aspecto de mora, ¿sí? Pero se le conoce como mórula. Entonces, en ese momento dado es donde se hace la división, y esto que está aquí abajito, pues es lo mismo que les estoy explicando en la parte de arriba. ¿Ok? Aquí si vemos igual por medio del microscopio, nosotros podemos ver que aquí está el óvulo solo, su núcleo, y por aquí debió haber entrado algún esperma. Y entonces inmediatamente su núcleo dentro del óvulo empieza a dividirse en 2, en 4, en 8, hasta llegar a 16. Y aquí ven ustedes inmediatamente el esperma, cuando ya entra el óvulo se le cae la cola y solamente queda la cabeza, que es la que va enriquecida del ADN del hombre, que es la que hace que se haga como una combinación, ¿no? Del ADN del papá y pues de mamá también. En este estado llega el útero, donde la mórula se va a modificar por la entrada del líquido de la cavidad uterina, que se ubica entre las células formando una cavidad, iniciándose el estado embrionario. En el día 5 posterior a la ovulación queda formado el blastocisto, el cual se implantará en la cavidad uterina, preparada por las hormonas para una anidación, el 6º día después de la fecundación. ¿A qué se refiere todo esto? La mujer, como ustedes saben, hace un proceso menstrual, es decir, mes con mes, cada 28 días, tiene un proceso de sangrado. Esos 28 días son los 28 días en los que el útero y las trompas de falopio y el óvulo se preparan, se maduran para recibir a un bebé. Cuando esto no sucede, cuando la persona, bueno, en dado caso la mujer, no es una mujer activa sexualmente, o por ejemplo, no ha tenido relaciones sexuales sin protección, el útero empieza a desprender todo ese endometrio, que es una capa que está en el útero, y empieza a desprenderse, y es lo que sale como sangre en los días fértiles de la mujer, no en los días de menstruación. Después de eso, cuando una mujer
llega a quedar embarazada en ese lapso de tiempo, entonces ya la mujer no tiene la apariencia del proceso menstrual o la aparición del proceso menstrual, porque entonces ahora sí hay algo que resguardar, que en dado caso es el útero que ya está fecundado y que ya está implantado en el útero. Bueno, a continuación dice: el conjunto de células se divide en dos esferas, uno dentro de la otra, que se le conoce como gastrulación. La capa exterior denominada ectodermo dará lugar a la epidermis y sus órganos anejos, el tejido nervioso y las células receptoras de los órganos sensoriales. La interior denominada endodermo formará el revestimiento epitelial del tubo digestivo y el respiratorio, las glándulas digestivas y la vejiga urinaria. En medio de las dos se forma otra capa denominada mesodermo, la cual se convertirá en la capa dérmica de la piel, el revestimiento de las cavidades internas, el corazón y los demás órganos del aparato circulatorio, los riñones, las gónadas y el sistema esquelético y muscular. Esta división de la que hablábamos anteriormente, de lo que es la unión del óvulo y el esperma, nos lleva a que cada división de esas es como si fuera una parte primordial de lo que va a llegar a ser un recién nacido. Si alguna de esas divisiones no se hace o no se presenta, supongamos, dice aquí la literatura que esa mórula o esa unión de lo que es el óvulo y el feto tienen que dividirse en 16 partes. Si esto no sucediera, que se dividieran en 16 partes y solamente, por ejemplo, se dividieran en 10 partes, esas otras 6 partes que hicieron falta que se dividieran son problemas que el bebé va a traer. Es decir, probablemente no se le desarrolle un riñón, o probablemente no se le desarrolle el hígado o algún órgano o sistema de su cuerpo, porque esas divisiones tienen un fin por el cual se llevan a cabo. Entonces es importante por eso la toma de lo que es el ácido fólico, el hierro y pues sobre todo saber que estás embarazada en tiempo y forma. Y bueno, aquí vemos pues cómo se va dividiendo poco a poco y el proceso que va haciendo, ¿no? Que es algo que ya nos había explicado en la diapositiva anterior. Bueno, hablamos al principio que lo que es el proceso de anidación se da pues entre lo que es el cuarto y el sexto día después de que ha sido fecundado el óvulo por el esperma. Entonces ahora vamos a ir viendo qué pasa semana con semana con lo que es el cigoto o el bebé y cómo se va formando, ¿no? Dice: en la tercera semana el embrión mide 2 milímetros y el corazón es un grupo de células musculares alargadas y diminutas, pero que sobre los 22 días se explota de vida. Es decir, lo primero que se forma en lo que es el feto, pues es el sistema circular, ¿no? Es lo que es el corazón para que él empiece a bombear a todo el cuerpo. Una célula se contrae espontáneamente, contagia a sus vecinas y comienza una reacción en cadena hasta que todas las células del corazón empiezan a latir a unas 150 pulsaciones por minuto. En la cuarta semana mide 4 milímetros. Imagínense qué tan pequeñito es, qué tan chiquitito está, que o sea, ya sus órganos, en dado caso su corazón ya está bombeando, ya está trabajando, quiere decir que ya tiene vida, ¿sí? Esto que ustedes ven aquí, por ejemplo, es el útero. Aquí es donde está implantado lo que es la mórula, ¿no? Y aquí es donde se está llevando a cabo la división, lo que va a ser su saco amniótico, el líquido amniótico y el embrión que está completamente en medio.